Shalom. Hoy seguimos la conversación sobre la Parashá de Vayera. Sin duda, uno de los textos más conocidos del libro del Génesis es el que habla del sacrificio de Yitzhak al final de la Parashá de Vayera. La Torá nos habla a partir del capítulo 21, nos habla del nacimiento de Yitzhak como un acontecimiento muy especial que tuvo repercusiones importantísimas. Hemos podido ver anteriormente que tanto Abraham como Sarah tenían serios problemas a la hora de salud, de modo que no podían reproducirse, no podían tener hijos, y por esto eran motivo de burlas por parte de los escépticos que los rodeaban. Abraham llevaba años predicando a favor de una sociedad ideal en la que el bien sea el motor que mueve todos los engranajes, mientras que sus adversarios alegaban que es imposible basarse en el bien cuando se hacen negocios o cuando necesitas hacer negociaciones con los estados colidantes. Y el hecho de que Abraham no tuviera descendencia natural significaba para sus adversarios que el idealismo de Abraham no era más que una utopía inalcanzable, o según las palabras del Midrash, que Abraham era un mulo estéril, sin futuro más allá de su corta vida. Por eso, cuando el Creador le curó su enfermedad, y en el capítulo 17, nació una gran esperanza. Pero quien en realidad nació no era otro que Ismael, el hijo de Abraham y de una sierva egipcia, que estaba muy lejos de poder continuar la tarea educativa de su padre Abraham. Abraham había sido curado de su enfermedad, pero no había ocurrido lo mismo con su mujer Sarah, que seguía siendo estéril, y ya a sus 90 años había perdido toda esperanza de dar a luz. El embarazo de Sarai y posteriormente el parto de su hijo abrían unas puertas desconocidas en el mundo. La posibilidad de sanar de una enfermedad así era considerada completamente imposible, y más a la avanzadísima edad de Sarah. Pero lo que ocurrió fue, según nuestra Torah oral, que con ella sanaron muchas otras mujeres que tenían problemas parecidos. Ya que bien sabía el Creador que si solo ella sanaba y daba a luz, vendrían malas lenguas a decir que en realidad no era hijo de ella, sino que era hijo de alguna sierva que había sido adoptado por Sarah como si fuera suyo. Por eso se expresó diciendo, ¿quién iba a decir que Sarah amamantaría hijos? Se preguntan los sabios, ¿por qué dice hijos y no un hijo solamente? Solamente tuvo un hijo. Y la respuesta es que en el banquete que hicieron en honor al hijo llegaron otras mujeres con sus respectivos bebés, y mientras las madres se veían momentáneamente privadas de leche, Sarah les daba pecho a los niños. Podríamos tal vez enfocarlo de otra forma. Al ser Abraham y Sarah unos personajes que comprenden que forman parte de una comunidad, de un país, de un universo, nunca se limitan en sus oraciones a sus problemas particulares, sino que siempre les dan sentido más amplio posible, para que alcanzara cuantos más otros casos posibles. De todos modos, una gran alegría primaveral había descendido al mundo, como dice el versículo 6 en boca de Sarah, una alegría me ha dado el Señor. Todo el que lo oiga se alegrará conmigo. No es una alegría particular, sino algo nuevo a nivel mundial, a nivel universal. Y además, con la enorme esperanza que representaba este hijo, que en primer lugar significa que su padre no es un mulo estéril, ni en el sentido físico, ni tampoco en el sentido espiritual, como suponían sus adversarios. Si conseguimos crear una familia ideal, ya no está tan lejos la perspectiva de una sociedad ideal, basada en los arquetipos asentados por la familia fundadora. Este fue precisamente el motivo por el cual el Creador estuvo dispuesto a revelar a Abraham lo que iba a ocurrir a Sodom y Amorá. Porque lo conozco, por tal que ordenará a sus hijos y a su casa después de él a guardar los caminos del Creador y a hacer juicio y justicia. Génesis 18, 19. Todo esto tiene sentido únicamente a partir del nacimiento de Yitzhak. De todos modos, el nacimiento del verdadero receptor de la herencia de Abraham causa un inmediato conflicto con quien hasta aquel momento y durante 14 años se creía ser el único heredero del patriarca. Ismael representa un peligro para Yitzhak, aunque Abraham no acaba de entenderlo, hasta que Sarah le obliga a despedirlo junto con su madre Hagar.
A Abraham le parece muy mal tener que despedir a Agar y a su hijo, pero el Creador le da la razón a Sara. Solo al fin de la parashá de Hayez Sara, en el capítulo 24, mucho más tarde, la Torá insinúa indirectamente la renovación de las relaciones entre Yitzhak e Ismael y a continuación, en el capítulo 25, el matrimonio entre Abraham y Keturah, que según nuestra Torá oral no es otra que Hagar, que permaneció comprometida con Abraham a pesar del paso de unos 40 años en divorcio. De todos modos, la Sagrada Familia, la verdadera Sagrada Familia compuesta por Abraham, Sara e Yitzhak, y más tarde con el resto de los patriarcas y matriarcas, Rivka, Jacob, Lea y Rachel, se está formando enfrentándose siempre con experiencias y desafíos impuestos por la divina providencia, para sacarle todo el jugo a cada uno de ellos. Los sabios dicen que Abraham tuvo que enfrentarse con 10 retos. El último y más difícil de ellos fue el llamado sacrificio de Yitzhak, o en hebreo la Akedah. En realidad significa la atadura de Yitzhak, ya que al fin y al cabo no fue sacrificado. El capítulo 22 nos relata detenidamente las fases de la prueba, pero las repercusiones de esta prueba, o sea, lo que representaba para Abraham sacrificar a su hijo, esto se nos escapa por completo, a no ser que le dediquemos un poco de atención. Pero antes de nada debemos hacer referencia a un versículo del libro de Jeremías, capítulo 19 y versículo 5. Hay otra cita que dice casi lo mismo, en el que se habla de costumbres de los idólatras del Baal, que acostumbraban a quemar vivos a sus hijos como ofrenda al Baal. Y el profeta, en nombre del Creador, dice, cosa que no mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Y explican los sabios en el tratado de Ta'anit del Talmud que no mandé al rey Mesha que sacrificara a su hijo, como dice el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 27. Ni hablé a Jefté, que sacrificara a su hija, como dice el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 35. Ni me vino al pensamiento tratando del sacrificio de Yitzhak. O sea, que no había ninguna intención de que Abraham cumpliera con un rito sanguinario, sino algo completamente diferente, que Abraham de momento no alcanza a comprender. Volviendo a las repercusiones, como ya hemos visto, estaba en juego en primer lugar la vida de su hijo, según como lo entendía en aquel momento. Pero no tan solo esto, sino también el prestigio de Abraham, que durante toda su vida predicó contra los sacrificios humanos, que estaban tan de moda entre los idólatras. Hablando de un Dios, Abraham hablaba de un Dios de amor y de misericordia que no quería la muerte, sino la vida. Y ahora se lo está jugando, este prestigio. También la sociedad utópica que Abraham quería construir basada en unos ideales que él había puesto en práctica de forma particular y que quería ampliarlos a nivel nacional. Todo esto desaparecería junto con su hijo Yitzhak. Pero debemos entender que su hijo Yitzhak no era tan solo un sueño de Abraham, un sueño magnánimo y altruista, sino también una profecía que había recibido del Creador, en que con el cumplimiento de esta última prueba, la del sacrificio, desaparecería completamente. Diariamente declaramos por la mañana y por la noche nuestro amor incondicionado al Creador al recitar el Shema Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El significado de esta declaración es que debe anteponerse, no por obligación formal, sino por nuestra propia esencia, el amor al Creador, cumpliendo sus deseos, por encima del amor que podamos sentir por nuestros parientes más cercanos, por nuestra propia vida, por nuestras propias pertenencias. Y este dilema lo tuvieron muchos judíos a lo largo de nuestra historia tan llena de persecuciones y asesinatos. Los judíos de España debían decidir si conservar sus pertenencias a costa de cambiar su fe en el Dios vivo por la comedia que les presentaban los inquisidores. La respuesta de la inmensa mayoría de ellos fue abandonarlo todo por no tener que renegar de su fe. Y los que quedaban en la península ibérica y creían poder burlar la guardia de los dominicanos y franciscanos, se encontraron que habían perdido su honor al no querer escapar
y que también perdían sus pertenencias y sus vidas al ser descubiertos en los sótanos cuando seguían practicando los mandamientos de la Torá. El error en sí de no haber sido capaces de huir cuando podían no era más que la profanación del nombre de Dios, que fue rectificado por muchísimos de ellos durante varios siglos de persecuciones al subir con la cabeza alta al cadalso y a la hoguera, ofreciendo la vida por no querer renegar de nuevo de su fe. Y también hoy día, al vencer un miedo de 500 años y declarar en voz alta su pertenencia al pueblo de Israel y regresar al pleno cumplimiento de los mandamientos divinos. Todos ellos recibían sus fuerzas sobrehumanas al leer y recordar el capítulo 22 del Génesis, la Akedah de Yitzhak, en que Abraham sobrepuso el amor al Creador por encima de todo el resto de su existencia. Terminando ya el capítulo, la Torá nos cuenta que Abraham dio un nombre al lugar en que había construido el altar y había colocado sobre él a su hijo. Lo llama Hashem Yir'eh, que significa el Señor verá. Y explica diciendo que en este lugar darán las futuras generaciones, dirán las futuras generaciones que en el monte del Señor será visto. O sea, nosotros seremos vistos en el monte del Creador, el que llegue allí en peregrinación. Se trata de la Ashgajá, la providencia divina, que nos contempla mientras nosotros hacemos nuestro trabajo a diario. Y según la atención y la intención que nosotros ponemos en nuestro trabajo, el Creador nos ayuda con más o menos intensidad en nuestra vida diaria. En el templo podemos acceder al grado más alto de Ashgajá. Esto es lo mejor a que podemos aspirar, un contacto directo con el Creador. Shalom.